Estamos aquí los presidentes de las tres comisiones que participamos en el dictamen. La de Energía, que junto con los puntos constitucionales propone el dictamen y lo vota, y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que opina de manera importante sobre el sentido de la iniciativa que se pretende dictaminar. Ha circulado hace unos momentos el proyecto de dictamen que propone un proyecto de decreto para que en las comisiones dictaminadoras se discuta a partir del día 11, según se convocó desde hace exactamente una semana. La Comisión de Medio Ambiente abrió sus discusiones sobre el proyecto de opinión ahora en la mañana a las 9. La diputada Karen Castrejón les explicará. Y en tanto se remitió el proyecto a las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales, es que circuló el proyecto de opinión, es que circuló el proyecto de dictamen. El proyecto de decreto lo que hace es proponer en sentido afirmativo el dictamen para que se apruebe la iniciativa del presidente. En el capítulo de disposiciones transitorias introduce una serie de modificaciones que pueden ser muy importantes porque ordenan el régimen por el cual se podría pasar de un esquema constitucional de la industria eléctrica, de la generación, de la distribución, de la transmisión, de la distribución, de finalmente del abastecimiento para el consumo, hacia uno nuevo también inscrito en la Constitución. Las reglas principales derivadas de los criterios del Poder Judicial para distinguir entre causas que llevan a proponer la cancelación de permisos y de contratos están ordenadas de una manera más clara. Ese es por una parte. Por otra, lo que se puede decir, para que ustedes, los representantes de los medios de comunicación, nos hagan favor de transmitirlo a la opinión pública de todo el país, desde luego para el conocimiento de los integrantes de esta Cámara, es que este proyecto de dictamen lo que hace es poner en la mesa todo el espacio para que a partir de ahora los grupos parlamentarios, las diputadas y los diputados puedan allegar, puedan acercar sus opiniones, sus propuestas de adición, sus propuestas de modificación, sus propuestas y objeciones en lo general, a fin de que se enriquezca el contenido y que a partir del lunes próximo, en una sesión que nos lleve todo el tiempo que sea necesario, discutamos con toda la altura y con toda la racionalidad que merecen los méritos de esta propuesta de reforma constitucional. El dictamen, a fin de, es el propósito, presentárselo al Pleno enseguida y que se proceda ya a su discusión final y a su votación. Eso es, en suma, lo que me corresponde decir. Está circulando ya el proyecto de dictamen y a partir de entonces inicia el proceso de dictaminación. Diputado Manuel Rodríguez, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente Juan Ramiro. Saludo con mucho afecto también a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Karen Castrejón, y a los coordinadores de los grupos parlamentarios y vicecoordinadores que nos acompañan hoy, al coordinador de mi partido, Ignacio Mier Velasco, a Carlos Puente, coordinador del Partido Verde, a Reginaldo Sandoval del PT y ¿qué más? Aleida, no te veía, nuestra vicecoordinadora Aleida de Morena, aquí presente. Saludo también con mucho afecto a los medios de comunicación que mucho van a ayudar a difundir en buena medida lo que se está informando este día. Comentar solamente
que bueno, ya el presidente Juan Ramiro Robledo de Puntos Constitucionales nos ha hecho el favor de dejar en claro que cumpliendo con el proceso legislativo y con pues todo lo que conlleva en el análisis de una iniciativa tan trascendental como esta iniciativa de reforma en materia eléctrica que nos envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que cumplir con cada uno de los pasos. Estamos ya en la recta final, pero lo que tenemos en circulación el día de hoy es un proyecto de dictamen, lo que significa que, como bien señaló el presidente, todavía puede enriquecerse en los próximos días y que estaremos sesionando a partir del próximo lunes, siempre en un marco de respeto a la ley, al reglamento interior de la Cámara, pero sobre todo a todas y todos los diputados de los distintos grupos parlamentarios, y estoy seguro que será un ejercicio sumamente enriquecedor, democrático, republicano, y que contamos con ese compromiso con los altos valores de México, de todas las legisladoras y legisladores que integramos esta Cámara de Diputados, y que seguramente a lo largo de la semana podremos tener un poco más de información. Presidentes, ¿cuánto? Le devuelvo el uso de la palabra. A la diputada Karen Castrejón que nos haga el favor de explicar la opinión que nos ha enviado hace poco más de una hora a las comisiones dictaminadoras. Muchas gracias, presidente Juan Ramiro. Agradezco la distinción y sobre todo como una de las comisiones que al final tuvieron que dar también una opinión importante sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Saludo al presidente también de la Comisión de Energía, de manera especial a mi coordinador Carlos Puente, al coordinador Nacho Mier del Grupo Parlamentario Morena, así como a su vicecoordinadora Leida y por supuesto al compañero del PT Reginaldo también. Decir que hace poco menos de una hora, hace unos momentos, acabamos de aprobar la opinión de dos iniciativas que van encaminadas a reformas constitucionales en materia de energía eléctrica con una mayoría que fue aprobada, pero lo que yo resaltaría fue principalmente las opiniones y los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios, los cuales fueron considerados como anexos en esta opinión que se instruyó hace unos momentos, que ya fuera dirigida a las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales para su debida integración en el dictamen, que como bien lo comentan ya está en circulación a los integrantes de ambas comisiones, que tendrán que dar obviamente también su opinión. Habrá que discutirla y en su momento estarán en fechas para poderlo votar. Para nosotros como Comisión de Medio Ambiente era muy importante que nuestra opinión pudiera ser tomada en cuenta y que se incorporara al cuerpo de ese dictamen por dos razones. Importante, y es algo de lo que formó parte esta opinión, es de que el tema de la transición energética se estuviera elevando a rango constitucional y que con esto se permitiera que como país pudiéramos cumplir con estos compromisos que tenemos y que hemos adquirido en materia de energía eléctrica, pero también de cambio climático, y que se garantizara precisamente esta ruta que tendríamos que hacer en estos términos de la transición. Y por otro lado, el uso adecuado de los recursos naturales, que como la misma iniciativa lo dice en materia de algunos elementos como lo es el litio y todos aquellos importantes para la debida transición, que tuvieran esa seguridad nacional y garantizar sobre todo su implementación y garantizar en su momento la aplicación y el uso adecuado de estos recursos naturales. Esa, entre otras cosas, fueron parte de los argumentos
de que desde esta presidencia pudiéramos ponerla como una opinión favorable, con modificaciones, y es ahí la otra parte que yo quiero resaltar, que como comisión propusimos un transitorio que se estuviera anexando con la finalidad sobre todo de dar certeza a la ejecución de la transición energética a cargo de la CFE. Esta de manera específica sería especialmente en lo relativo al formato y al fomento sobre todo de las diversas fuentes de energía y sus posibles repercusiones al medio ambiente. Esto era importante para nosotros y lo hacemos nuevamente ante esta solicitud para que las comisiones tanto de energía y puntos constitucionales puedan tomar en cuenta este importante transitorio que dará pues certeza y sobre todo certidumbre de cómo se va a llevar a cabo esta transición. Agradezco y esperemos que en lo posterior esta discusión que se lleve en ambas comisiones pues pueda ser con toda la participación, la transparencia, pero sobre todo con el respeto que tengo que decirlo se ha llevado también en esta Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castrejón. Agradecemos desde luego repetidamente el acompañamiento que nos hacen los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman la mayoría en esta Cámara de Diputados y apreciaríamos mucho sus comentarios. Por favor, el diputado Ignacio Mier. ¿Es este nada más? ¿Sí? Y faltan los anexos nada más. Buenas tardes a todas, a todos. En principio, como ya bien lo señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, agradecerles a los medios de comunicación, también lo señaló el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, que nos hagan el favor de acompañarnos para difundir algo que en el movimiento de Regeneración Nacional, en la coalición Mago Juntos Hacemos Historia, en Morena, estamos comprometidos al derecho que tienen las y los mexicanos de estar informados con relación a todas las iniciativas que se presentan, tanto por legisladores como por el Ejecutivo Federal, aquí en la Cámara de Diputados. Pero sobre todo cuando se trata de algo de relevancia nacional, que tiene que ver con defender una posición que nos compromete a los integrantes de la coalición en beneficio de 46 millones de familias familias mexicanas, y también para la industria, el comercio, la agricultura y todas las actividades humanas en nuestro país, como se trata de la reforma eléctrica. Lo que hoy nos presenta la comisión, y yo le agradezco a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente a través de su presidenta Karen Castrejón, y con mis compañeros de la coalición, es puntualizar dos cosas que para nosotros son relevantes, que el pueblo debe de estar informado. Primero, que lo que tenemos frente a nosotros es el decreto a la iniciativa que presentó el presidente de la República y que fue revisada en función de las características que debe tener cualquier iniciativa, que debe ser la viabilidad jurídica, la técnica legislativa, el impacto, la pertinencia y la congruencia. Fue revisada bajo esa lupa, bajo ese escrutinio, y ahora está circulando. En este momento todos los integrantes de las tres comisiones lo tienen en sus manos. Los medios de comunicación está a su disposición. En los próximos días, este proyecto es un proyecto, estará sometido al escrutinio tanto de los integrantes de las comisiones, diputadas y diputados, de los 7 partidos que integran este Congreso, como grupos
y en lo individual. Hicimos un ejercicio de parlamento abierto. Participaron a favor, en contra, más de 135 ponentes. Fueron 28 foros, se discutieron los 8 temas sustantivos que contiene la iniciativa de reforma. En este momento, otros grupos parlamentarios van a fijar su postura. Seguramente que lo hacen nutridos de lo que escucharon y oyeron por parte de especialistas a favor y en contra. Hemos escuchado en este ejercicio democrático sin precedentes en México la opinión de todos, incluidos a través de sus representantes diplomáticos, la opinión de países extranjeros. Y en estos días lo que para los romanos fue el discrimen, para nosotros son estos días de apertura. Morena y la coalición frente a ustedes y a los mexicanos les decimos que en los próximos días recibiremos las propuestas de los otros grupos parlamentarios, las propias que tiene Morena, y que por prudencia, inteligencia política y porque es nuestra obligación en bien de México construir puentes para que a partir de aproximaciones sucesivas podamos tener un proyecto de dictamen que sea discutido en las comisiones el próximo lunes y alcance la mayoría calificada. Ese es el propósito. Lo señalé con la venia de mis compañeros integrantes de la coalición, los coordinadores, Carlos Puente, que está aquí presente, el vicecoordinador Reginaldo Sandoval. Así lo comentamos todas estas semanas con mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Morena, la vicecoordinadora Aleida Alavés, que a Morena y a la coalición le corresponde estar atento, ser respetuoso y crear las condiciones para que tengamos los votos necesarios para sacar adelante este proyecto de dictamen, de decreto, que será sometido a consideración de las diputadas y los diputados el próximo lunes. Tenemos 6 días para, en aproximaciones sucesivas, tener un proyecto de decreto completo. El día jueves, por la mañana, Morena va a fijar las aportaciones e incorporaciones, añadidos que le hace a la iniciativa. Primero, vamos a esperar lo que propongan los otros grupos parlamentarios. De parte nuestra, a los militantes del Partido Revolucionario Institucional, a los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, a los militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática de todo el país, así como a los militantes simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano, les decimos que en Morena estamos pensando no solo en la transformación de la vida pública en México, estamos pensando en defender la soberanía energética de México y que tengamos una industria eléctrica fortalecida con la participación ordenada, planeada del capital privado hasta por el 46%, que es una participación muy importante, superior a la de los países miembros, en su mayoría de la OCDE, que la participación del 46% es el equivalente a todo el mercado eléctrico de Sudamérica, con excepción de Brasil, que es superior a buena parte de los países de Occidente, miembros también de la OCDE, y que esa participación del mercado, que es cercana al 50%, le va a permitir al pueblo de México que la energía eléctrica, la electricidad en México, se maneje con criterios de servicio público, suficiente, energías limpias y que sea barata. Ese es el espíritu, la esencia de esta reforma que envió el presidente de México. Lo esencial es mantener estos criterios. Si las propuestas que recibamos de los otros grupos parlamentarios atienden lo esencial en materia
de energías limpias y renovables, reconociendo que las hidroeléctricas, la geotermia y la energía nuclear también son energías limpias. Segundo, que se reconozca una revisión a las tarifas que garanticen que los mexicanos puedan tener 46 millones de familias, la pequeña y la mediana industria, el comercio, tarifas asequibles. Que además esté con criterios de planeación y de control a cargo del Estado mexicano. Si vienen en ese sentido, nosotros, repito, seremos propositivos y las incorporaremos como nuestras al proyecto de decreto. Ese es el propósito, el interés de nuestra coalición y la convicción que tiene Morena en esta Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Mier Velasco. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco que nos hayan invitado a esta conferencia para fijar nuestra postura en torno al dictamen, pues se ha gastado mucha saliva y también mucha tinta hasta donde vamos. Tenemos ya aquí listo el dictamen, la propuesta de dictamen, que se abre a discusión para culminar el día 11 este mes en Comisiones Unidas y después ir a pleno. Decía que se ha gastado mucha saliva y mucha tinta, pero el centro del debate está en qué tipo de sistema eléctrico nacional queremos para México. Un sistema eléctrico fracasado como el de España, ahora que hay una crisis enorme. Se sabe que en España un hogar paga 200 veces más el costo de energía eléctrica que en México. Y si este sistema eléctrico que tenemos ahora lo dejamos como está, pues ya se sabe que para 2028, 2029, 2030, la Comisión Federal de Electricidad dejará de existir, porque actualmente todo el sistema eléctrico nacional, los privados tienen ya el 62%. Si sigue así, pues va a ir al 100%. ¿Y qué significa el mercado eléctrico? Ya lo decían hace un momento, pero ¿qué vale el sistema eléctrico para que se sepa cuál es el tema de disputa que está actualmente a debate, si va la reforma eléctrica que presentó el presidente o no va? El mercado eléctrico nacional vale 6.7 billones de pesos al año. De ese mercado eléctrico, actualmente los privados se llevan el 62%. Imagínense la cantidad de dinero que estamos hablando. ¿Por qué se resiste tanto? Y hasta vinieron hace poco los empresarios norteamericanos y tocaron, creo yo, la tecla equivocada, porque fueron con el presidente cuando quien va a resolver es esta Cámara, este poder. Entonces debieran de haber venido a cabildear acá, o a lo mejor sí andan, pero por lo menos con nosotros no. Segundo cuestión de la que está en disputa, el valor de la infraestructura que tiene la Comisión Federal de Electricidad es 7.1 billones de pesos. Quiere decir que si vas disminuyendo la función de la Comisión Federal de Electricidad, esa infraestructura pues va de regalo a quien quede con el sistema eléctrico. Ese es el centro del debate. Y por eso aquí a los mexicanos les llamamos a que estén atentos. ¿Cómo resuelve cada uno de los 500 diputados que estamos en este poder su voto? Porque aquí vamos a resolver quién está a favor de un nuevo sistema eléctrico nacional donde participe la Comisión Federal de Electricidad
con el 54% para que no deje que la fuerza del mercado imponga precios y eleve las tarifas solo por cuestión de utilidad y le dificulte al gobierno cumplir el derecho humano del acceso a la energía eléctrica. Eso es lo que tenemos que resolver. Y bueno, yo diría que llevamos cuántos años en este modelito que queremos cambiar, y aquí es donde nosotros queremos la experiencia de los diputados del PRI, de los diputados del PAN, porque pues ellos ya gobernaron y lo gobernaron con este modelito, y este es el que nos tiene una dificultad, y aquí queremos su experiencia para rescatar el sistema eléctrico a favor de la nación, a favor de los mexicanos, no a favor de los privados y menos extranjeros, porque entonces no iríamos en soberanía energética. Ya los detalles y los temas de cómo queda la redacción, pues está abierta, como ya dijo nuestro compañero Nacho Mier, para que, pues si tienen algunas dudas o inquietudes o que quieran agregar para mejorar el dictamen en la dirección de lo que es la columna vertebral del dictamen, pues nosotros estamos de acuerdo. Incluso nosotros somos de los que estiramos hacia una posición más, digamos, radical. Nosotros queremos ir por el 100%, pero no, el presidente está jugando al equilibrio y bueno, estamos de acuerdo con él, pues está dejando el 46% de el mercado eléctrico en capital privado. Y lo decía Nacho, el tamaño del mercado eléctrico es todo lo que significa América Latina exceptuando Brasil, para que vean ustedes el tamaño de lo el hablando. Y luego cada año se agrega 4% de demanda, y de esa demanda del 4% los privados llevarán el 46% y la Comisión Federal de Electricidad el 54%. Y eso que todavía no calculamos el valor de lo que significa la materia prima del litio. Imagínense, otra cosa mayúscula. Por eso vale la pena que sigamos divulgando. Entiendo que ya todos los mexicanos saben, porque traemos este debate desde hace mucho, con los parlamentos abiertos, y parece que el 93-95% de mexicanos ya saben de esta iniciativa y cómo está. Y ahí, bueno, pues nosotros fijamos con precisión nuestra postura, apoyamos a nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de Energía y a nuestra diputada de Medio Ambiente, y pues la coalición juntos haremos historia hasta la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandoval. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación, a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y atender esta convocatoria. Saludo primero con respeto y afecto a los presidentes de las comisiones de Energía, Puntos Constitucionales y Medio Ambiente, comisiones que han sido las encargadas de, durante todo este tiempo que se ha estado abordando el tema de la reforma enviada por el Ejecutivo en materia eléctrica aquí en la Cámara de los Diputados. De igual forma, saludo al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la vicecoordinadora del Partido de Morena. Y quisiera comenzar por recordar que cuando recibimos esta iniciativa, la analizamos de manera rápida y antes de iniciar toda la discusión y todos los trabajos, dijimos que queríamos primero escuchar a los expertos, que queríamos escuchar a todos aquellos que tenían algo que decir y algo que pronunciarse para poder dar un posicionamiento final con base en aspectos técnicos, jurídicos, y que realmente impactaran de manera positiva a México y a todas y todos los mexicanos. Pero decíamos que teníamos 3 principios desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde. El primero, el compromiso con el medio ambiente, y eso lo veíamos reflejado en que la iniciativa del Ejecutivo venía a considerar la transición energética para ser elevada a rango constitucional.
El segundo, un compromiso social en el cual buscaríamos que se pudieran construir tarifas más justas para las mexicanas y los mexicanos que menos tienen, pero que también en este mercado fuera un mercado más justo y que aquellos que hoy hacen negocio con la electricidad lo hicieran en las mismas condiciones que se hace en el resto del planeta. Y la última, que era la seguridad eléctrica, la seguridad energética, para el cual buscaríamos la rectoría del Estado mexicano para garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la electricidad. Para ello nos dimos a la tarea, después de haber recibido esta iniciativa del Ejecutivo y que se publicara en Gaceta el 1 de octubre del 2021, para todas y todos aquellos que hablan de un albazo, de que queremos hacer un madruguete, pues ya tenemos nada más desde octubre analizando un tema que es bien importante para todas y todos los mexicanos, porque es un tema que nada más nos cuesta 490,000 millones de pesos al año. Si eso para el grupo opositor no es importante, respetamos sus prioridades, pero para nosotros desde el Partido Verde sí es importante y es prioritario atender un tema que le cuesta a los mexicanos esa cantidad de dinero. Segundo, decir que nos dimos a la tarea de analizar, de escuchar a través de unos foros donde construimos un parlamento abierto, pudiera decirlo, sin precedentes, porque estos 28 foros, en donde la numeralia es impresionante, con 138 ponentes, con más de 100 horas de discusión y de debate, en donde se dio al seno de las comisiones de Energía, Puntos Constitucionales y Medio Ambiente, pero también al interior con la participación de la Junta de Coordinación Política, que aquí hay que anotar, muchos de ellos no quisieron escuchar, a lo mejor lo hicieron a distancia, de una forma más discreta, pero hoy son aquellos que hablan que no se ha analizado y se ha discutido lo suficiente. También se abrió el espacio desde el canal del Congreso para poder socializar y abrir la discusión con la sociedad, con todas aquellas mexicanas y con todos aquellos mexicanos que estuvieran interesados en escuchar, por aprender, por comprender como nosotros, muchas cosas que son muy importantes, técnicas como jurídicas, de la implicación que tiene una eventual reforma al sistema eléctrico nacional. De estos foros salen conclusiones muy importantes, en el cual yo estoy seguro y convencido van a fortalecer este dictamen. Pero hay que hablar con la verdad y que no engañen a nuestro país, que no engañen a la gente. Como ya lo dijo el coordinador de la mayoría, se ha presentado un dictamen que responde a la iniciativa presentada y enviada por el titular del Ejecutivo. Ese es el saque. Ahora viene el momento de proponer, de adicionar, de irnos, pasar de las declaraciones y de las críticas, con o sin sustento, a lo de veras, a la redacción. A ese dice debe decir, a cómo proponemos que quedaría las adecuaciones que ellos quieren. Yo estoy seguro que se va a fortalecer el dictamen que hoy circulan estas comisiones a todas y todos los compañeras y compañeros diputados, pero a todos los mexicanos, que habrá de fortalecerse con muchas cosas que vinieron a decirlo mexicanas y mexicanos que tienen y tuvieron interés en participar, en ser escuchados y a tratar de contribuir en este trabajo legislativo que es muy importante. Hay algunos temas que pudiéramos retomar, de los que yo creo que causó más consenso al interior de los foros, como llevar a rango constitucional el derecho humano al acceso a la electricidad como una precondición para poder lograr los otros derechos humanos, que a todos nos hacía sentido. Propuesto
por parte de un grupo parlamentario, de un partido, pero también de gobernadores. La propia CONAGO presentó otros compañeros otra iniciativa, en el cual lo vemos de manera positiva, y eso tira por los suelos todo aquello que se dice con falsos argumentos de que se le pretende no mover ni una coma. Creo que el trabajo que sí y el análisis que se ha realizado es serio, va a fondo. Todas y todos aquellos legisladores que desearon involucrarse y comprender a fondo los alcances de una eventual reforma en materia eléctrica en nuestro país han tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora tenemos que dar paso en los tiempos de nuestra responsabilidad parlamentaria. El circular este dictamen, el poder acordar la redacción de las modificaciones propuestas será muy interesante. Yo he escuchado hace algunos minutos, hora, la posición de un grupo parlamentario en el cual yo advierto que existen grandes coincidencias, porque no difiere en lo que yo acabo de decir y que fue lo que enumeramos el día que recibimos la iniciativa del titular del Ejecutivo. Hablar de tarifas, estamos de acuerdo y coincidimos. Hablar de una competencia efectiva y que se terminen los abusos, coincidimos y estamos de acuerdo. Es más, hasta el Consejo Coordinador Empresarial ha reconocido que existiera un abuso. Dar garantías a la inversión, creo que se tienen, ya lo dijo el diputado Mier, de ese 5446 que está propuesto y plasmado en la iniciativa, habla de ello. El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pues eso es el fortalecer y dar garantías que el Estado sea el rector del sistema eléctrico nacional, y obviamente lo que para nosotros es la primer primicia y para ellos la última, el cuidado y el compromiso con el medio ambiente. Entonces yo estoy seguro bajo ello que habremos de lograr coincidencias, dejando de lado quizá el estar cerrados, como ya lo decía Reginaldo, a lo que pensamos al 100%, y de construir una alternativa para beneficio de México y de todas y todos los mexicanos. Eso es lo que nos ha movido como grupo parlamentario del Partido Verde, y el día de hoy quiero decirlo aquí de manera clara ante el coordinador de la mayoría, el diputado Mier, ante el vicecoordinador del Partido del Trabajo, los presidentes de comisiones y la vicecoordinadora de Morena, que estamos listos para ir a la propuesta, al análisis, a la dictaminación y poder entregar un proyecto a discusión de todas y todos los diputados que podamos votar con consensos a favor de México, esperando que la colegisladora lo pueda ver bien, en tiempo y forma, para que logremos una reforma constitucional seria, responsable y sobre todo construida de cara a la nación. Dando tiempos es muy importante para construir lo que sigue, porque hay que recordar que esto aquí no termina. Vendrá el trabajo de las secundarias y por ello es importante que definamos en este periodo ordinario la dictaminación de esta iniciativa. Es por ello que hemos trabajado desde octubre pasado. Es por ello que ha llegado el momento de proponer con redacciones claras y puntuales para lograr los consensos más allá de las coincidencias en lo enunciado por algunos otros grupos parlamentarios, con lo cual yo veo con buenos ojos. Y refrendamos nuestro compromiso de acompañar los trabajos para poderle responder a México en ese compromiso que tenemos de lograr la transformación de este país. Por su atención, muchas gracias, muy buenas tardes. Diputado Puente, muchas gracias. Bueno, primero vamos a esperar cuál es la propuesta específica que tienen los diferentes grupos parlamentarios con relación a 4 temas que para nosotros son importantes. La viabilidad jurídica y la técnica legislativa, eso es lo primero, para poderlo encuadrar en el proyecto de decreto que ha presentado las comisiones. Segundo, que no se modifique lo esencial, la participación del sector privado con 46% y el 54% por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Tercero, que
los criterios de planeación del servicio también estén garantizados, para que no suceda lo que provocó la reforma de 2013, cuando se otorgaron permisos por encima más del 60% de la demanda que tiene el país, cuando la propia norma de todos los países miembros, otra vez que les gusta la OCDE, anda en el 25%, y los excedentes en México andan por arriba del 60%, y eso genera distorsiones en la planeación del servicio. Segundo, que como ya lo señalamos, que apueste por la transición energética. Tercero, que impacten en las tarifas. Y cuarto, que estén apegados estrictamente a derecho. Esas son la esencia de la reforma del presidente López Obrador para proteger la economía nacional y la economía de las familias mexicanas. Con relación al mantenimiento de los contratos, todos los contratos que representan exactamente el 46% se van a respetar, y aquellos que están en la ilegalidad son los que no van a proceder. ¿Cuáles específicamente? Son aquellos que se conocen como autoabasto y que, violentando disposiciones de la propio Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde el 2002 lo declaró inconstitucional la manera en que estaban operando el autoabasto. Entonces, solamente lo que nosotros vamos a mantener, porque no puede construirse al amparo de contratos sucios la energía limpia que quiere el pueblo de México. Muchas gracias. Margarita, la expresión de que no se vuelva una coma es una expresión retórica, que significa que se respeten los puntos esenciales de la iniciativa, porque si no dejaría de ser la iniciativa, sería otra. ¿Cuáles son? Están dichos aquí. Fundamentalmente que el Estado reasuma el control del sistema eléctrico del país y de toda la industria eléctrica, que se pase a la transición energética bajo la responsabilidad del Estado, que se cancelen los contratos y permisos, pero que se reconozca la inversión a los privados, y que se reacomode alrededor del Estado la nueva conducción de la energía eléctrica para el futuro del país. Esas son, como dijo usted, la espina dorsal, que no son comas, sino el cuerpo principal de la iniciativa. Pero mire, si se toman, y creo que lo van a hacer, el tiempo para leer la parte de los considerandos del proyecto de dictamen, van a encontrar la explicación de cuántas comas y puntos y comas se cambian para dejar claro los principales aspectos que han quedado en la polémica hasta ahora, y que yo creo que de aquí en adelante se van a ahorrar mucho. Como lo apuntaba hace un momento el diputado Mier, de una manera mucho más clara quedan en los transitorios cuáles son los permisos y los contratos que se cancelan y cuáles son las inversiones que pueden continuar. Solo moviendo puntos y comas. Si después de que haga esa investigación me vuelve a hacer la pregunta, le aseguro que más de la mitad de sus dudas estarán resueltas. Muchas gracias. También me dice nuestro coordinador de comunicaciones que Maxi Peláez de TV Azteca quiere hacer uso de la palabra para preguntarse. Si nos hace favor, ¿qué desea usted preguntar y quién quiere que le conteste? Pues mire, le voy a decir 3 cambios. Uno, se conceptualiza, lo mencionó hace rato Carlos Puente, el suministro y el uso de la energía eléctrica como algo superior y muy distinto a una simple mercancía. Es condición previa para poder disfrutar y gozar por parte de todos los mexicanos, mujeres y hombres, de todos los segmentos sociales, de todas las dedicaciones económicas, otros derechos humanos que están consagrados en la Constitución. 2. Hubo una propuesta muy interesante de organizaciones sociales dispersas entre los 26 foros que conformaron
esa gran apertura a la que se le llama Parlamento Abierto, demandando la participación en las actividades de la industria eléctrica. No estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de organizaciones intermedias sociales, cooperativas, sindicatos, asociaciones de campesinos, corporaciones indígenas, que bien pudieran participar, municipios también, en generación de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, en cogeneración con ellos, para el autoabastecimiento legal, legítimo, no para revender, sino para satisfacer propias necesidades. Y 3, a través de los cambios a las comas y a los puntos y comas, queda muy clara cuál es la inversión que se respeta, que se reconoce, que no se impugna, a la que se le da una categoría de legalidad de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, cuando menos. Por favor, Carlos Puente. ¿Perdón? Bien, lo que dice el dictamen es que del 46% que se determinará como parte del mercado eléctrico presente y futuro para la empresa privada, para el sector privado, hasta hoy las centrales que han producido generación eléctrica de los llamados productores independientes, que no hayan tergiversado permisos ni sobrepuesto condiciones a los contratos, se dice con claridad eso. Las centrales que se hayan creado a partir de la Ley de la Industria Eléctrica del año 14, las centrales que hayan estado despachando para autoabastecimiento auténtico, no para revender a socios que no lo son en realidad, sino clientes, y las centrales que hayan ganado y que puedan seguir ganando el derecho a contratar con la CFE la generación eléctrica por subastas a largo plazo, por ejemplo. También se dice cuál es la generación de los productores independientes que no se puede reconocer porque viola la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del año 75, modificada en el año 92, y desde luego también cuáles son las centrales de los productores independientes que no se pueden reconocer porque violan la ley de la industria eléctrica y porque han sobrepasado con mucho la contratación que tenían originalmente con la CFE, instalando plantas generadoras mucho más allá de lo que estaba autorizado. Eso no puede continuar así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Gracias. Don Carlos Puente, por favor. Muchas gracias, presidente. Maxi, con el gusto de saludarte. Y si me lo permiten, volveré a enunciarlo, y es justo lo que decía Maxi, pero gracias por permitirme abordarlo nuevamente. Ya decía yo que cuando llegó la iniciativa y el primer posicionamiento que hicimos, en el Verde dimos tres principios bajo los cuales nos íbamos a regir, y de ellos derivan coincidencias en las hoy 5 puntos que aborda particularmente el revolucionario institucional. Hablamos del tema medio ambiente con la transición energética, la parte del sentido social para que se viera reflejado en el bolsillo de los mexicanos, obviamente utilizando las energías limpias, el tema de salud también, y el tema de seguridad y dejar la rectoría en manos del Estado mexicano. ¿Cuáles son las coincidencias, Maxi? Las coincidencias están en que queremos que las tarifas sean más justas para las y los mexicanos. Primer coincidencia. ¿Vamos a lograr ponernos de acuerdo? Yo espero que sí, hay que ver en la redacción. Segundo punto, hablan ellos de asegurar una competencia efectiva entre proveedores para que se contrate la de menor precio. Es precisamente lo que esta iniciativa busca, y tirar por abajo ese modelo de mercado eléctrico que se creó no desde el legislativo, insisto, y lo dije en muchos foros, sino
agarrándose de un transitorio y que esto se construyó desde la Secretaría de Energía. Coincidimos con ellos, que se terminen los abusos, que hasta el Consejo Coordinador Empresarial reconoció que existían en algunos de los servicios que le prestaba la Comisión Federal de Electricidad, pagando entre 8 a 9 veces menos promedio. Tercero, el dar garantías a la inversión extranjera y nacional. Yo creo que esto hay coincidencia, como lo decía Reginaldo, al ver que queda reflejado en la iniciativa un mercado del 46% para los privados, el que van a tener certeza. Es algo en lo que yo creo que coincidimos todos, nadie está en contra de la inversión privada, se les tiene que dar certeza. Simplemente lo que garantizamos es la rectoría del Estado mexicano para garantizarles a las mexicanas y a los mexicanos que van a poder contar con electricidad, con energía eléctrica. El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pues es eso, Maxi, es volver a tratar de una manera equitativa y justa a la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que ya lo vimos, las medidas que se tomaron en el 2013 no fueron efectivas y lo que se estaba haciendo era un debilitamiento de la empresa estatal, y eso nos llevaría a consecuencias que creo, hoy veo, todos estamos de acuerdo en que no son convenientes para las mexicanas y los mexicanos. Y el cuidado con el medio ambiente, pues yo creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo, en donde coincidimos que llevar a rango constitucional la transición energética es el primer paso para que verdaderamente el Estado mexicano logre cumplir con esos compromisos internacionales, que parece que aquí de repente nos preocupa más, pero yo te diría, con ese compromiso que tenemos con nosotros mismos, como mexicanas y mexicanos, con nuestras presentes y futuras generaciones, con ese compromiso que debemos de tener con el planeta. Eso es lo que vamos a hacer, para que el Estado mexicano tenga la obligación a través del gobierno, sea del partido que sea, venga de donde venga, a tener políticas públicas claras, concretas, con presupuesto, para hacerle frente verdaderamente a la transición energética. Una transición energética que nos va a llevar y pone la mira hacia el futuro, la electromovilidad. Y ahí entran muchas cosas, Maxi. Simplemente la legislación secundaria de transición energética va a ser un trabajo arduo y muy interesante, porque es ahí donde se plasmará la carretera hacia el futuro y el desarrollo de nuestro país y del mundo, y cómo nos vamos a insertar en ello, en el orden y en el concierto internacional. Esas son las coincidencias. Por eso digo que celebro, y que ahora sí, bienvenida la redacción, bienvenidos los textos, bienvenido este momento en el cual pasamos de los dichos a los hechos, a la realidad, a la propuesta, porque de declaraciones pues siempre va a haber un juego de quiero, no quiero, pero no puedo, y que ahora sí se ponga en una propuesta de redacción, en ese famoso dice, debe decir, que es el trabajo base de los parlamentarios para contrastar la redacción de cómo pudiera quedar la ley. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que van a quedar? Pues habrá que ver también cuáles presentan y cómo las presentan, Maxi. Va a ser bien importante. Y yo creo que cuando esto empiece a circular, vamos a empezar a ver que hay más coincidencias que diferencias. Advierto yo un escenario favorable para México y desfavorable para aquellos que quieren sembrar la discordia entre los mexicanos en un tema que es tan importante para todas y para todos. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias. Son 12 puntos, pero no los he leído. Una vez que leamos los 12 puntos, en este momento está terminando su rueda de prensa, ya no. Voy a revisarlos, lo voy a platicar con los integrantes de las comisiones, con el propio grupo,
para ver si no contraviene lo que ya he señalado. Si apuntan en la dirección en la que nosotros estamos trabajando, serán bienvenidos. De aquí hasta las 11 de la mañana del día lunes. O sea, tenemos 7 días, prácticamente una semana. Siempre se ha desvirtuado, compañeras, compañeros. Cuando se circula un dictamen, es precisamente un proyecto de dictamen nada más, no es el dictamen. Es el proyecto que desde la opinión de las juntas directivas, de las comisiones, lo ponen a disposición para que entonces sí ya empiecen los legisladores, legisladoras a enriquecerlo. Entonces es lo que estamos, este espacio para presentar las adecuaciones. Bueno, y ahora si me disculpan voy a leerlo porque si no, no puedo leer lo que han dicho. ¿Me dan permiso? ¿Tiene una pregunta? A ver, una. Diputado, sé que se tiene que retirar, solamente preguntarle, ustedes habían establecido ya una negociación con el PRI, directamente con el PRI, exclusivamente con el PRI. Preguntarle si se siente defraudado, se siente inconsistente con lo que había declarado el PRI hacia usted en este momento en que ellos están advirtiendo que no la van a votar. Dijo Alejandro Moreno que esta reforma que ustedes presentan no la van a votar. Preguntarle eso simplemente, y al presidente de Puntos Constitucionales, si me lo permite, preguntarle ¿cuándo entregaron los libros blancos de los foros de Parlamento Abierto? ¿Cuándo los podemos revisar o si ya están disponibles para su revisión? Y de estos, ¿cuánto incluye en los cambios que ustedes hicieron? ¿Podríamos hablar de un porcentaje de las propuestas que se hicieron con lo que se modificó? Bueno, yo no soy mentiroso ni presuntuoso, siempre dije que no teníamos acuerdo con nadie, yo no había negociado nada, estábamos, lo dije, en proceso de persuasión, de convencimiento y seguimos en ellos. No me voy a cansar, lo señalé, de tratar de convencer a los priistas y panistas, Movimiento Ciudadano, del PRD, de que seamos buenos mexicanos, es lo que he dicho, y yo espero que encontremos en ellos la sensibilidad, el compromiso social con México, el amor a la patria, para que se comporten como recomendó hace tiempo el gran presidente López Mateos, de ser buenos mexicanos. Entonces yo espero que así sea. Ayer lo comenté en un comunicado, que sean buenos mexicanos. Vamos a leer sus propuestas, las vamos a estudiar y en su caso las vamos a incorporar. Y por otro lado, señalarles que esto que estamos viviendo forma parte de algo que es fundamental en la actividad de un legislador: hacer política. Vamos a hacer política, y hacer política significa escuchar, razonar, dialogar, escuchar los argumentos y poderlos plasmarlos en la redacción del proyecto de decreto. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a estar en comunicación con ustedes. Cuando ya haya una negociación, los primeros que se van a enterar van a ser los medios de comunicación, para que así se entere el pueblo de México. ¿No había una negociación previa con Rubén Moreira? ¿Se cayó? No. ¿Dónde fue esa, Muchas gracias. En las Comisiones Unidas, en las juntas directivas, tomamos un acuerdo al principio de enero para conducir los trabajos del Parlamento Abierto, y ahí se aprobó que las ponencias, el contenido, las exposiciones, los documentos de respaldo, es decir, todo lo que vertiera en esos foros del Parlamento Abierto, deberían ser ponderadas por las Comisiones Unidas para formular su dictamen. No es vinculatorio, más cuando sobre un solo punto hay dos versiones contradictorias. Y así sucedió, y se vació con esa lógica al proyecto del dictamen que circula ya desde hace unos momentos. Los libros blancos
los editó la Junta de Coordinación Política desde el día 23 de marzo y están en el micrositio de la Cámara, en el apartado de la Junta de Coordinación Política. Como importan varios miles de páginas, lo que hicimos es que en el dictamen se pone un vínculo para que pueda ser consultada en automático toda la información de todo este bagaje tan extenso, resultado de las exposiciones en los foros, y que forman de esa manera parte integral del dictamen, pero no se incorporan de manera material al cuerpo de la redacción del dictamen porque sería inacabable. Y lo mismo, el mismo caso, ha sucedido con la opinión que ya aprobó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También pusimos ese vínculo que remite al documento que tiene la comisión y ahí se puede consultar directamente. Entonces, entre la consulta digital del cuerpo del primer archivo y los otros dos archivos secuentes anexos, pues aparece absolutamente toda la información que sirve de base para concluir en un proyecto, repito, de dictamen, que es el piso del cual se parte en esta etapa ya de dictaminación, que empieza por análisis, discusión y luego mejoramiento de los términos del dictamen para, como se ha dicho antes. ¿Qué porcentaje? Pues no le puedo decir un porcentaje, pero sí le puedo decir lo siguiente. En la parte considerativa del dictamen se hace un vaciado sucinto de los temas que fueron los más polémicos y de los temas que tienen que analizarse para poder sostener el cuerpo de la iniciativa en lo principal y para darle sentido al dictamen. Ahí hay un apartado para analizar la razón por la que puede tener y debe tener jerarquía constitucional la reforma. 2, de qué manera puede asumir a plenitud el Estado para recobrar la conducción de la gran industria eléctrica nacional. 3, ¿qué sucede con las atribuciones de los órganos reguladores creados por la reforma del año 13 que ahora se transfieren a otras áreas del Estado mexicano, particularmente a la CENER y a la propia Comisión Federal de Electricidad? Si los órganos pueden tener una determinada corporación, una determinada estructura, pero lo importante son las atribuciones y el grado de autonomía con que se ejerzan. Por ejemplo, la CENACE, que es el centro que despacha la generación que se inyecta a la red nacional, puede hacer lo mismo vinculada a una dependencia o a otra parte del Estado mexicano. Otro punto más en donde se reflejan los resultados de los foros, pues es la participación, la petición del sector social para participar en todas estas actividades de la gran cadena de la industria eléctrica, que es generación, transmisión, distribución y abasto. Otro más, desde luego, es el análisis de la licitud o lo contrario a partir de los criterios del Poder Judicial que permiten distinguir entre contratos que faltaron a la ley, permisos que se sobrepusieron y excedieron y los que no, y caer en cuenta que unos representan una inversión muy importante privada que reconoce la Constitución y otra no. Uno más. Con independencia de quién haya propuesto que el derecho, que el uso y el suministro de energía sea un derecho humano, ahí se analiza lo que significa, cómo se vuelve una condición previa o precondición, cómo se proyecta hacia el cuerpo de la Constitución, queda en un lugar o en otro. Esos concluyen en un último capítulo que se llama pues de las modificaciones que en esta primera instancia se hacen al dictamen, se hacen a la iniciativa del Ejecutivo Federal. En una primera instancia, para poner punto de partida de la discusión. De ahí para adelante, todo lo que se ha dicho, bienvenidas todas las fórmulas, críticas, adiciones, objeciones, argumentaciones, enriquecimiento, bienvenidas todas las reservas que tengan racionalidad, lógica y que estén pensando en el país. Gracias.